Oramos para nuestra lectura semanal del Zohar. Y dice así: que sus méritos y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen, para que no tropecemos durante nuestro estudio, que sus méritos iluminen nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dice el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Amén. Hemos llegado a una nueva semana y en esta oportunidad estaremos hablando acerca o leyendo, mejor dicho, de Tú eres mi compañero. Bajo este título, Tú eres mi compañero. En esta sesión del Zohar vamos a aprender que nuestro propósito primordial en la vida es completar y perfeccionar la creación a través de nuestra propia transformación. Es decir, que a través de nuestra propia transformación nosotros cumplimos un rol, como lo dice al principio, que ese es nuestro propósito primordial en la vida: completar y perfeccionar la creación a través de nuestra transformación. Es decir, a medida que tú y yo nos transformamos, estamos contribuyendo a este propósito, estamos contribuyendo al propósito de perfeccionar y completar la creación. Entonces, esa transformación que hacemos y también nuestro crecimiento espiritual. O sea, a través de mi transformación, a través de mi crecimiento espiritual, yo cumplo con esta función tan especial que he venido a hacer aquí a la tierra, que es el propósito de completar y perfeccionar la creación. No solamente yo, tú también que me estés escuchando, a medida que tú te transformas, a medida que tú creces espiritualmente, está cumpliendo este propósito. El rabísimo implora a sus estudiantes no compartir o hablar de sabiduría espiritual que no venga directamente de la boca de su maestro. Hacerlo advierte que pudiera causar muerte y traer destrucción a nuestro mundo físico. La fortaleza para hacer nuestras propias correcciones espirituales en la vida y completar el pensamiento de la creación no se da cuando recorremos visualmente esta sesión. Adquirimos la disciplina para mantenernos siempre en el camino verdadero de la sabiduría y obtenemos la fortaleza para evadir las tentaciones de enseñanza más fácil pero menos poderosa. Es decir, que necesitamos tener disciplina para nosotros poder estar siempre en el camino verdadero de la sabiduría y así obtener esa fortaleza para no irnos muy ligeramente con otras enseñanzas que sean más fáciles, nos está advirtiendo Simón Bayohain. Entonces, tu lectura, adentrándonos en la lectura, dice que Rabbi Simón abrió la discusión con el versículo diciendo: y he puesto mi palabra en tu boca. Y he puesto mi palabra en tu boca. Cuán importante es para una persona estudiar la Torá de día y de noche. Es muy importante, ya que el Santísimo bendito sea escucha atentamente las voces de aquellos que se ocupan del estudio de la Torá. Y cada palabra que recibe es una interpretación nueva por parte de una persona que profundiza en el estudio de la Torah y crea un firmamento nuevo. Esta parte la voy a volver a repetir. Dice que es muy importante para una persona, o que es cuán importante es para una persona estudiar la Torah de día y de noche. Y nos dice que el Creador escucha atentamente las voces de aquellos que se ocupan del estudio de la Torah. Y dice que cada palabra que recibe esa persona es una interpretación nueva. Cada palabra que recibe es una interpretación nueva que le da la persona, que profundiza en el estudio de la Torá y crea firmamento nuevo. O sea, cada vez que nosotros estudiamos la Torá, cada vez que nosotros profundizamos en el estudio, vamos a crear firmamentos nuevos, nos está diciendo en esta porción. Entonces, a medida que vamos avanzando, sigue continuando diciendo
Hemos aprendido que en el momento cuando una interpretación novedosa en la Torá es presentada por alguna persona, esta palabra asciende y es presentada ante el Santísimo bendito sea. Es decir, que cuando nosotros nos disponemos a estudiar todos los secretos del cielo, cuando nosotros nos disponemos a estudiar la Torá y recibimos una interpretación muy novedosa, esa interpretación es elevada hacia el Creador, es presentada, ya esa novedad asciende a los mundos superiores y es presentada delante del Creador. Y el Creador la recibe y lo besa, recibe ese tema y lo besa. Lo adorna con 70 coronas talladas e inscritas. Y esta nueva palabra de sabiduría que es revelada es entonces puesta sobre la cabeza del justo que vive por siempre. Entonces se aleja volando y flota a través de 70,000 mundos, o de 70 mundos, perdón, hasta, hasta que llega a ti, Yomí, que es la Sefirá de Keter. Y todas las palabras de a ti, Yomí, son las palabras de sabiduría que constan de misterio sublime y oculto. Vamos a ver qué nos quiere expresar en este momento esta parte de aquí, de esta porción. Dice aquí que cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, la Torah y recibimos una interpretación, esa interpretación es presentada al Creador, o sea, ella asciende al Creador, el Creador la toma, la besa, la adorna con 70 coronas, que estas coronas son talladas e inscritas, y esta nueva palabra de sabiduría que es revelada, entonces puesta sobre la cabeza de los justos que viven, no de los que ya duermen, sino de los justos que viven, y entonces se aleja volando y flota a través de 70,000 mundos hasta que llega a la Sefirá de Keter. La Sefirá de Keter aquí es tomada con el nombre Ati Yomí. 70,000 mundos que llegan hasta aquí Yomí, que es Ati Yomí, la Sefirá de Keter. Entonces, todas estas palabras, que son palabras de sabiduría, que constan misterios sublimes y ocultos. O sea, cuán importante es cuando nosotros nos entramos en el estudio de la Torá, todo lo que nosotros provocamos cuando recibimos una revelación, cómo el Padre toma la revelación que esa persona recibe a través del estudio, y cuán importante es estudiar de día y de noche, y cómo el Creador se preocupa por esa persona que está deleitándose con el estudio de la Torá. Entonces, cuando este tema oculto de sabiduría se revela en este mundo, asciende, se une a la palabra Ati Yomí y sube y baja junto con ella. Entonces entra en 18 mundos ocultos que ni ojo humano ha visto. Ni ojo humano ha visto con ella. Entonces, cuando entra estos 18 mundos, Elohim, aparte de ti, después ellas se van de ahí y circulan antes de ser presentadas en total perfección ante Ati Yomín. En esta etapa de Ati Yomín huele el olor del tema y lo encuentra muy deseable, más deseable de hecho que ninguna otra cosa. Entonces la toma y la corona con 370,000 coronas. Y la frase que revela una idea nueva de la Torá se eleva yendo arriba y abajo antes de aterrizar. Así un cielo es hecho a partir de esta. O sea, a medida que nosotros nos disponemos a estudiar todos estos secretos y recibimos revelación, estamos mirando aquí todo lo que acontece al momento que nosotros recibimos una revelación, a la cantidad de mundo que sube, y también las coronas que recibe, cómo son adornadas y talladas, y cómo esas coronas son puestas en la cabeza de los justos que viven aquí todavía, que no duermen. Y vemos también cómo esas frases que se le ponen después revelan una idea nueva, ¿entiendes? Y cómo todo eso se va leyendo hasta que
de arriba y abajo antes de aterrizar, o sea, en ese proceso entre que ni está ni arriba y abajo, antes de aterrizar, cómo la van leyendo. Y es como de ahí se crea un cielo nuevo se crea a partir de todo esto. Continúa la lectura diciendo, y de cada tema de sabiduría son hechos muchos cielos. Ellos se colocan en completa perfección frente a ti, yo mí, quien los llama cielos nuevos. Es decir, las palabras no hablan a nosotros de cielos nuevos. Nosotros creamos esos cielos nuevos cada vez que recibimos una revelación al estudiar las escrituras. Cada vez que usted y yo estudiamos las escrituras, estudiamos la Torá y recibimos una revelación, esta pasa por todo este proceso de este viaje, donde es colocada la cantidad de corona que recibe, la cantidad de mundo, pero después vemos al final que nos dice que también nosotros, con esta revelación que hemos recibido, estamos creando cielos nuevos. Es decir, que esos cielos son renovados, en otras palabras, porque ellos están escondidos por los secretos ocultos de la sublime sabiduría. Es decir, que cuando usted y yo alcanzamos sabiduría, cuando usted y yo se nos revelan secretos a través del estudio, estos secretos nos van a dar cielos nuevos, cielos renovados que están ocultos y que solamente son destapados, son descubiertos a través de la revelación al momento de estudiar la Torah. Así que mientras todas las otras frases y dichos de la Torah que son recientemente revelados, que no pertenecen a este aspecto de sabiduría sublime, se sitúan ante el Santísimo bendito sea Él, estas palabras de sabiduría ascienden y se convierten en la tierra de los vivientes. Entonces, ellas descienden y son puestas como coronas sobre una cierta tierra. Así todo se renueva y se convierte en una tierra nueva por medio de esa frase de la Torah que fue recientemente descubierta. Es decir, que mientras usted y yo estamos estudiando el Zohar, estamos estudiando Torah, recordando que el Zohar es el alma de la Torah, estamos estudiando estos secretos, nosotros recibimos revelación nueva, al recibir revelación nueva, los cielos son renovados, creamos que esos cielos que están tapados se destapen y en el lugar que podríamos decir que lo estamos estudiando, esa tierra ahí es renovada, esa tierra ahí es descubierta, destapada. ¿Por qué? Porque estamos profundizando en un estudio y estamos sacando secreto de esto. Estamos recibiendo revelación y esa revelación que sube, que se le colocan todas esas coronas, que viajan por diferentes mundos, que crean mundos, renuevan los mundos en ese momento y descubren mundos que están guardados. Sigue diciendo sobre este tema, porque así como los cielos, los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago permanecer ante mí, dice Hashem, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Él no dice, yo he hecho, sino más bien yo hago en el tiempo presente, porque él constantemente hace nuevo cielo y tierra de los secretos y de las enseñanzas nuevas de la Torah. Y sobre este tema está escrito, y he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano, para que yo pueda plantar cielo y poner los cimientos de la tierra. Para que yo pueda plantar cielo y poner los cimientos de la tierra. Él nos dice los cielos, sino más bien cielos. Si el artículo definido, esto significa que él no está abarcando los actuales cielos, sino los cielos que son hechos nuevos de las enseñanzas y las declaraciones de la Torah. Porque dice, él no dice los cielos, él dice cielos, cielos, refiriéndose a lo nuevo que se está creando a medida que estamos recibiendo revelación a través del estudio. ¿Qué ocurre? Que el Rabí Elíasar pregunta entonces, ¿cuál es el significado? Te he cubierto con la sombra de mi mano. Él le dijo, cuando la Torá le fue dada a Moshe, muchas decenas de miles de ángeles en lo alto estuvieron a punto de quemarlo con las llamas de su boca, pero el Santísimo bendito sea él, lo protegió.
Así ahora, cuando la nueva explicación de la Torá se declara, el dicho se eleva, es coronado y entonces se presenta ante el Creador y él custodia este dicho y ampara a la persona que lo dijo para que sea conocido, para que sean conocidos solo por él y para detener a los ángeles de envidiarlo hasta que se han hecho los nuevos cielos y la nueva tierra. Aquí abrimos un paréntesis para ver que cuando nosotros estamos recibiendo esos secretos a través de la revelación del estudio que se nos están revelando, cómo el Padre guarda, toma esta palabra, la guarda, la custodia, ¿para qué? Para que los ángeles, ¿verdad? No la tomen por envidia y detengan el proceso de que ese cielo sea revelado. Entonces ya cuando todo esté mejor preparado, ese cielo va a ser revelado, esa revelación que está ya en dada, que subió, entonces va a ser sacada a la luz, se va a dar a conocer porque ya la tierra está lista y está preparada y ya los ángeles no van a poder, vamos a decir, detenerla, no van a poner detener el proceso. Es como algo que está bien oculto, ¿entiendes? Te he cubierto con la sombra de mi mano para que yo pueda plantar cielo y poner los cimientos en la tierra. A medida que usted y yo estamos estudiando, leyendo, recibiendo revelación de la lectura, recibiendo revelación del estudio de las escrituras, de la Torá, el Padre nos está cubriendo, nos está guardando hasta que él haga plantar cielo y poner los cimientos en la tierra. ¿En cuál tierra? En esa que están siendo renovadas, en esos cielos que están siendo renovados, en eso que estaba oculto y está saliendo a la luz, porque usted y yo hemos decidido plantar esta semilla a través del estudio de las escrituras. Entonces, de esto aprendemos que todo lo que está oculto del ojo tiene una ventana celestial, como está expresado, te he cubierto con la sombra de mi mano. O sea, es decir, que todo lo que está oculto del ojo tiene una ventana celestial. Pero esto debe de estar cubierto y oscuro fuera de la vista para que pueda recibir la ventana celestial. Como dice, que pueda yo plantar cielo y poner los cimientos de la tierra, como hemos aprendido. En otra palabra, hacer nuevo cielo y tierra a partir de todo esto. Es decir, que nosotros a medida que estamos estudiando, estamos creando cosas nuevas. A medida que nosotros recibimos revelación a través del estudio de la Torá, estamos creando cielos y tierras nuevas. Y el Padre nos tiene guardado en sus manos, nos tiene cubierto con la sombra de su mano. ¿Para qué? Para que todo lo que se va a hacer a raíz de estas revelaciones de la palabra no sea estropeada, no sea detenida por los ángeles y no hace el recordatorio de lo que le sucedió a Moshe. No solamente eso, sino también que cuando le entregaron la Torá, los ángeles no estuvieron de acuerdo que se le entregara. ¿Entiende? Entonces es ahí donde vemos que el Padre, cuando le da la segunda tabla, la da codificada y le da un lenguaje que los ángeles no la puedan entender, y es donde le da a los ángeles el permiso para cuando el hombre intenta destruir la creación, destruir todo lo que el hombre, lo que Dios creó, aún sea el cuerpo mismo de él. ¿Para qué? Para que estos ángeles tienen derecho a emitir un juicio. Y ese juicio, vamos a decirlo en un lenguaje, pasarnos por un grisol o pasarnos por un zarandeo, hasta que nosotros cambiemos de actitud y dejemos de destruir la creación. De no ocurrir eso, entonces vamos a vivir en ese tiempo pasando ese proceso. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen ese permiso del Creador. Y como el Padre sabía que ellos iban a ser tal vez un poquito implacable con nosotros, ¿qué hizo? Nos dio la Torá, nos la dio codificada en arameo, un lenguaje que el hombre tenía que decodificarlo
para que los, ¿por qué? Porque los ángeles no lo iban a entender. Entonces, cuando decodificamos la Torá, que nos aprendemos las letras en hebreo y le sacamos el sol, los secretos a través sea de la geometría y así sucesivamente, o estos tipos de revelaciones que estamos hablando hoy, entonces ahí la cosa te cambia y es con lo cual nosotros podemos contrarrestar, ¿entiendes? A que no estamos destruyendo y para poder pasar ese proceso o ese calma mucho más ligero. O sea, que cuando estamos viviendo ciertas situaciones, pero nos adentramos en la búsqueda de los secretos, en las meditaciones, en las oraciones, en hacer y bododú, acercarnos al Creador. Entonces el Creador empieza ese proceso de cubrirnos con la sombra de sus manos y de que a medida que nosotros recibimos revelación se van creando cielos nuevos y tierras nuevas, se van renovando porque ya están ocultas ahí, pero se están renovando porque están siendo descubiertas a través de la revelación que estamos recibiendo. Entonces dice, tú eres mi pueblo. La frase significa, al decir Tisión, tú eres mi pueblo, esto significa aquellas puertas, aquellas palabras que son declaradas la una por la otra, haciendo una referencia a las nuevas enseñanzas de la Torá. Tú eres mi pueblo. Recordemos que cuando hicimos la primera lectura hablamos de la palabra a mí, mi. Esto tiene que ver aquí mi pueblo. Entonces, a mí ata, sino más bien y mi ata, tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque recordemos, si usted busca una de las lecturas, la primera lectura donde hablábamos de a mí, ¿entiende? Se está refiriendo, tú eres mi pueblo, pero cuando se cambia y se dice y mi ata, se está haciendo una inclusión, estamos como adheriéndonos, uniéndonos, y en esa unidad se está diciendo, tú estás conmigo, lo cual significa, sé mi compañero, tú como he hecho los cielos y la tierra con mis palabras, como está escrito, por la palabra de Hashem fueron hechos los cielos y la tierra, como lo dice el libro de Tejilín 33:6. Así ustedes, por su palabra de sabiduría, harán nuevos cielos y nueva tierra. Y felices son aquellos que se ocupan en la Torá. Es decir, que así como el Padre creó los cielos y la tierra y nos está llamando a nosotros, tú eres mi compañero y nos está dando la oportunidad que a través del estudio y revelarse los secretos a nosotros, nosotros entonces vamos a crear por la sabiduría de esa palabra cielos nuevos y tierra nueva. Y como creamos cosas nuevas a partir de este estudio, entonces se dice que son felices los que se ocupan en el estudio de la Torah, que se ocupan en las cosas de la Torah. Continúa diciendo, y así ustedes pueden decir que las palabras de una nueva explicación de cualquier persona, aún alguien que no sepa lo que está diciendo, tiene el mismo efecto. Es decir, que aquí podemos decir, aunque tú sepas o yo no sepa lo que yo estoy diciendo, vamos a tener los mismos efectos. Vengan y vean, no obstante, lo que sucede cuando una persona que no está familiarizada con los secretos de la Torah da a conocer una nueva explicación de la que no sabe la verdad exacta, como debería. Es decir, que él nos está invitando a que veamos cuando alguien que no tiene un gran conocimiento se le es revelado o está revelando esos secretos, como todo lo que puede acontecer a favor en ese momento de la humanidad, de las personas, de la tierra, de uno mismo, por decirlo así. Entonces dice, cuando una persona, lo voy a volver a repetir, no está familiarizada con los secretos de la Torá, da a conocer una nueva explicación de la que no sabe la verdad exacta, como debería. Bajo esta circunstancia, esa palabra de la nueva explicación se eleva y un hombre perverso, una lengua mentirosa, se adelanta para agarrarla. Emergen de la cueva del gran abismo, da un salto de 500 para sargas para recibir esta palabra. Luego la agarra, regresa con ella a su pareja femenina y hace de ella un cielo falso que es llamado
tohu, caos. Recuérdense que en la segunda lectura o tercera hablamos de lo que es tohu, caos. Todo significa caos y sacamos todo esto también con el libro de la formación, que también el Sefer Yetzirah nos da una explicación un poco más abundante de lo que es el significado de la palabra tohu, caos. Entonces, vemos aquí cómo cuando todo eso sale, que si sale prematuramente a la luz, ese tipo de revelaciones, como un hombre perverso la toma y siendo una lengua mentirosa, se adelanta para agarrarla. Por eso se habla de que él no tiene cubierto con la sombra de sus manos cuando estamos en este mover. ¿Por qué? Porque si no, una lengua mentirosa agarra todas esas palabras, ¿entiende? Y va con su lado femenino, con su pareja femenina, refiriéndose al lado izquierdo, y hacen de esto todo un cielo nuevo, un cielo falso, perdón. ¿Y qué hace esta persona? Que lo que en vez de arrojar luz para crear nuevos cielos, nueva tierra, o renovarlo, o sacar al oculto lo que ya esos cielos están ahí creados, nada más es descubrirlo. Entonces lo que se forma es lo contrario, se forma un gran caos en ese momento, porque alguien que tenía una lengua mentirosa tomó todo esto y no fue para bien. El perverso entonces vuela en ese falso cielo, atravesando 6,000 parasargas de un salto. Y tan pronto como este falso cielo está formando una ramera, emerge, se aferra a este falso cielo y se junta con este. De ahí ella se va a matar por miles y decenas de miles, porque mientras se aneste a este cielo, tiene la autoridad y la habilidad de volar y atravesar el mundo entero en un instante, para que podamos entender por qué hay personas que son tan celosas con ciertas revelaciones antes de darla a conocer a la luz. ¿Por qué? Porque si eso cae en la persona que no es la correcta, lo que va a traer es caos a la tierra, ¿me entiendes? Y va a tener eso potestad de volar y volar, y no va a surgir un efecto para bien, sino para mal, para caos, para todo. Sobre este tema está escrito: hay de lo que arrastra la iniquidad con la cuerda de vanidad. Iniquidad está relacionada con el macho, y el pecado como si fuera una zorra de carreta. Es decir, que nosotros tenemos, vamos a ver en qué libro profético está escrito: hay de lo que arrastran la iniquidad con la cuerda de la vanidad. Vamos a buscarlo para poder interactuar un poco acerca de este profeta. Deme un segundito. Estamos hablando del libro del profeta Isaías 5:18. Estamos hablando de esto. La iniquidad está relacionada con el macho y el pecado como si fuera una soga de carreta. ¿Qué es el pecado? Esta es la hembra, es decir, la ramera. El género está implícito en la frase. Y el pecado como si fuera una soga de carretera. El que peca atrae iniquidad, es decir, el macho de la Kelipá, con esta cuerda de vanidad, y después atrae el pecado como si fuera una soga. ¿Entiendes? O sea que vamos a poder entender que aparte de que atrae a la ramera, ¿verdad? Atrae el género que está implicado y el pecado como si fuera una soga. Es decir, que de tal manera él atrae sobre sí a esta hembra que es llamada pecado, mientras que ella se hace fuerte y se aleja volando a matar seres humanos. Por lo tanto, ella ha derribado a muchos heridos de muerte. ¿Quién ha derribado ese pecado que mata seres humanos y quien causó todo esto? El estudiante de la ley que no se ganó el derecho de enseñar, pero lo hace, entonces que el misericordioso lo salve. O sea, alguien que está estudiando la ley, está estudiando la Torah, por decírselo así, que no se ganó el derecho de enseñar, pero lo está haciendo, que el misericordioso lo salve. Nos dice Rabí Simón:
le dijo a todos sus amigos: les suplico a todos ustedes que no pronuncien ninguna palabra de la Torá que no hayan oído de un gran árbol y que no hayan aprendido apropiadamente, para que así no sean ustedes la causa de esa ramera, matando multitudes de seres humanos sin razón. Todos ellos respondieron: que el misericordioso nos salve. ¿Qué se está diciendo aquí? Necesitamos maestro y enseñar lo que nuestros maestros nos enseñan. No salirnos de ese contexto para no acarrear todo esto que se está hablando aquí. Entonces dice: vengan y vean, el Santísimo bendito sea, Él creó el mundo usando la Torá. Y esto fue explicado en el versículo: y entonces yo estaba junto a Él como un artífice y era diariamente toda su delicia. Esto se aplica a la Torá, con la que el Santísimo bendito sea Él se recreó durante 2000 años antes de la creación del mundo. Es decir, la Torá antes de crear el mundo ya existía. Miró la Torá una, dos y tres veces. La cuarta vez se dirigió a ellos. Finalmente, él utilizó la Torá para enseñarle a la gente cómo no ser engañado y cómo no entenderla, como está escrito. Entonces él la vio y la manifestó, la estableció y la escudriñó, y dijo al hombre. Entonces él vio esta es una vez, la manifestó esta dos veces, la estableció esta tres veces y la escudriñó esta la cuarta. Entonces le dijo: como está escrito, y dijo al hombre. Así, de acuerdo a estas cuatro veces o pasos expresada, como él entonces él la vio, la manifestó, la estableció y la escudriñó. O sea, que nosotros tendríamos que ver, manifestar, establecer y escudriñar. ¿Entiendes? Porque el Padre así fue que lo hizo. No podemos quedarnos nada más con una sola parte. Tenemos que observar, tenemos que manifestar lo que estamos observando, tenemos que establecerlo en nuestras vidas y tenemos que escudriñar lo que hemos establecido. Entonces, el Santísimo creó, dice, creó lo que él había creado y no cumplió su misión hasta que él produjo cuatro palabras. Por lo tanto, está escrito: en el principio creó los, como lo habla el libro de Berechí 1.1, que contiene cuatro palabras. Después de eso, la siguiente palabra es cielo, y así esta corresponde a las cuatro veces que el Santísimo bendito sea, él miró en la Torá antes de traer su obra a la realidad. O sea, antes del Padre manifestarse, que todo se hiciera, él por cuatro veces miró todo lo que él había hecho, miró en la Torá todo lo que él había puesto ahí. Es decir, que todo esto es con relación al creador, llamarnos mi compañero. Tú eres mi compañero. ¿Por qué tú eres mi compañero? Porque te he dado esta facultad, te he dado esto para que tú puedas crear, para que tú puedas renovar los cielos, para que tú puedas quitar eso que está oculto, sacarlo a la luz. O sea, no hacemos algo, uno con él. Y a medida que recibimos secreto a través del estudio, entonces vamos a ver cómo esos secretos se coronan con coronas talladas, como esas coronas talladas son puestas encima de los justos que aún viven, y cómo cuando la palabra es recibida de maestro a alumno y es dada, como esta cumple su función, pero como también esta palabra, cuando cae en una lengua mentirosa, en una vasija que no está, atrae la ramera y atrae el caos a la tierra. O sea, tenemos tanto un lado, nos están hablando del lado izquierdo que va y se une, ¿entiendes? Con esa parte, y nos está hablando de este lado que puede ser todo más dulce cuando hacemos las cosas de manera correcta. Así que el Zohar es un código que te permite ayudar otras almas para ascender a niveles de comprensión que tú no podrías ascender y proteger esos niveles por nosotros mismos en todos los aspectos de nuestras vidas. Nosotros necesitamos que el Padre
nos cubran, por eso lo dice, en la sombra de sus manos. O sea que todas las naciones del mundo, que son 70, están regidas por un príncipe, un ministro de Akadosh Baruj Hu, un ser espiritual responsable de una nación, y el pueblo de Israel no está regido por ningún príncipe, sino que está dirigido o regido por el mismo creador directamente. Estar directamente con la máxima autoridad supone un nivel de responsabilidad extraordinario y una misión un poco complicada. ¿Por qué? Porque el creador quiere que el pueblo de Israel esté bajo su mando directamente, porque hay una misión y es la de reparar el mundo, reparar un mundo de misericordia. Si todavía no existe un mundo de misericordia en este mundo, es porque el pueblo de Israel no ha terminado de hacer su trabajo. Por eso cuando iniciamos hablamos de esta reparación, de cuando yo me reparo, estoy contribuyendo a la reparación del mundo. Así que necesitamos abogar mal adentro, necesitamos nosotros mismos repararnos, transformarnos, reconocer y entender el verdadero propósito que nosotros vinimos aquí a la tierra, que es contribuir a esta reparación, y la responsabilidad que tiene el pueblo de Israel y la responsabilidad que tiene que las palabras de revelación que salen a través del estudio de la Torá, cómo ellas viajan, cómo vuelven, y repito, son las coronas, cómo se ponen encima de lo justo, y cómo cuando estas palabras caen o este tipo de revelación caen en vasijas que no están preparadas, que tienen una lengua linsorosa, que todavía le dan a la chonara, cómo van y buscan a la gran ramera, se unen con el lado izquierdo, que es la soga del pecado, y cómo todo se convierte en caos. Esperamos que sea de bendición y que podamos reflexionar en este estudio, en esta lectura, para poder ir y recibir esos cielos nuevos y esa tierra nueva, esos cielos y tierra nueva renovado para nosotros y para todo nuestro entorno. Shalom, nos vemos en una próxima transmisión. Bye.